La señal de advertencia resonó a través del puente del espíritu inquebrantable. La capitana Elena Rojas levantó la vista de su café, más molesta que alarmada. La nave de exploración había estado mapeando los límites exteriores de la conjunción estelar de Eteris, durante 3 meses sin incidentes. Ahora, algo finalmente había decidido interrumpir su rutina. Capitana, tenemos múltiples contactos al frente, anunció el teniente Leo Silva desde la estación de sensores. Su voz contenía un matiz de emoción en lugar de miedo. Grandes. Realmente grandes. Rojas se acercó a la pantalla de visualización. El espacio frente a ellos ondulaba con la aparición de docenas de enormes naves de guerra. Eran impresionantes, tuvo que admitir. Cada nave se extendía por más de 2 kilómetros de largo, erizada de armas y pintada en un carmesí profundo y oro. Las naves se dispusieron en una formación de bloqueo perfecta, rodeando un pequeño sistema estelar. Escanéenlas, ordenó Rojas. Veamos quiénes son nuestros nuevos amigos. Antes de que los escaneos pudieran completarse, cada canal de comunicación del espíritu inquebrantable se activó de repente. Una voz mecánica y áspera llenó el puente. Nave primitiva, han entrado en el territorio soberano del Imperio Cósmico. Su presencia aquí no está autorizada. Apagarán sus motores inmediatamente y se prepararán para el abordaje. Rojas levantó una ceja. Miró a su tripulación. Varios de ellos se esforzaban por no sonreír. Aquí la capitana Elena Rojas de la nave exploratoria humana Espíritu Inquebrantable. Estamos en una misión científica pacífica. No sabíamos que este sistema estaba reclamado. Nuestras disculpas por la intrusión. Hubo una pausa. Luego la voz mecánica regresó, más fría que antes. Su disculpa es insuficiente. El Imperio Cósmico ha mantenido el orden en este sector durante 1000 años estándar. Todas las especies dentro de nuestro territorio deben someterse a la autoridad del Imperio. Entregarán su nave inmediatamente o enfrentarán la desintegración molecular completa. El ingeniero Miguel Navarro resopló desde su estación. ¿Acaba de decir desintegración molecular? ¿Qué es esto? ¿Un mal programa de ciencia ficción del siglo XXI? Rojas levantó una mano para pedir silencio, pero ahora sonreía. ¿Podría repetir eso? Quiero asegurarme de haber oído correctamente. La voz continuó, aparentemente sin reconocer el sarcasmo. Su especie es desconocida para los registros del Imperio. Esto significa que son primitivos y no clasificados. Se aplica el protocolo estándar. Ustedes presenciarán el poderío del Imperio y comprenderán la futilidad de la resistencia. La pantalla de visualización cambió. Apareció una exhibición holográfica, mostrando docenas de especies alienígenas arrodilladas ante un trono ornamentado. Cada especie parecía derrotada, rota. La narración continuó en el mismo tono mecánico, explicando las gloriosas conquistas del Imperio, su imparable poder militar y los beneficios de aceptar el dominio imperial. Tienen hospitales, susurró el teniente Silva. Y escuelas, muy organizados. También campos de concentración, añadió la alférez Sofía Ríos desde Tácticas. Estoy viendo esos en el fondo de la imagen 7. Rojas observó la pantalla con creciente diversión mezclada con preocupación. Estas personas iban en serio. Realmente pensaban que esta presentación aterrorizaría a la humanidad para someterla. No tenían idea de con quién estaban tratando. Capitana, estoy analizando sus firmas de armas, informó Navarro. Es una potencia de fuego impresionante para la mayoría de los estándares. Cañones de plasma, aceleradores cinéticos, algún tipo de ojivas de fusión. Muy ordenado, muy estandarizado, muy predecible. ¿Cómo se compara con nuestras capacidades?, preguntó Rojas. Navarro se encogió de hombros. Probablemente podríamos igualarlos. Pero, sinceramente, esta tecnología parece no haberse actualizado en décadas, quizás siglos. Todo sigue los mismos principios básicos que descubrimos hace 50 años y luego superamos. La exhibición holográfica terminó. La voz mecánica regresó. Ahora han presenciado el poder del Imperio Cósmico. Entienden que la resistencia es imposible. Abordaremos su nave en 1 hora estándar. Entregarán todas las armas, todos los datos, y todos los miembros de la tripulación serán procesados para evaluación.
Esta es su única advertencia. Rojas miró a su puente. Cada miembro de la tripulación se esforzaba por mantener la compostura. Finalmente, ella no pudo más. Empezó a reír. Comenzó como una risita, luego se convirtió en una risa genuina y completa. En segundos, toda la tripulación del puente se unió. Navarro se secaba las lágrimas de los ojos. El teniente Silva tuvo que apoyarse en su consola. Capitana, la voz mecánica sonó confundida. Está riendo. Esta respuesta no está en nuestros modelos de predicción de comportamiento. Explique su reacción. Rojas trató de recomponerse. Realmente lo intentó, pero cada vez que pensaba en la elaborada presentación, las dramáticas amenazas, la certeza absoluta en esa voz mecánica, volvía a reír. Lo siento, finalmente logró decir. Lo siento mucho. Es solo que estaba diciendo algo sobre la desintegración. Este no es un comportamiento apropiado, afirmó la voz rotundamente. Debería estar experimentando miedo, terror. El instinto de preservar su existencia debería anular todas las demás respuestas. Oh, definitivamente queremos preservar nuestra existencia, asintió Rojas, todavía sonriendo. Es solo que hemos escuchado este discurso antes, muchas veces, de nuestra propia especie. En realidad, armas que terminan con el mundo, someterse o morir, las amenazas habituales. Nunca funciona como las personas que hacen las amenazas esperan. Afirman haber enfrentado amenazas a nivel de imperio antes. Imposible. Son una especie primitiva en una sola nave. No tienen contexto para las fuerzas desplegadas contra ustedes. Navarro se inclinó hacia Rojas. Deberíamos hablarles de las guerras de IA o los intercambios nucleares o esa vez que Ciudad Imperial Nova fue golpeada por un asteroide y simplemente la reconstruimos. No los abrumemos, respondió Rojas. Se volvió hacia la pantalla de visualización. Miren, gente del Imperio, apreciamos la advertencia y la presentación tan detallada. Claramente, han puesto mucho trabajo en sus protocolos de sumisión, pero tendremos que declinar. No somos del tipo que se rinde. Entonces eligen la muerte, anunció la voz con absoluta finalidad. Quizás, dijo Rojas alegremente. O quizás deberían preguntarse por qué no tenemos miedo. Porque eso debería preocuparles mucho más de lo que parece. La comunicación se cortó abruptamente. En la pantalla de visualización, las enormes naves de guerra comenzaron a moverse a posiciones de ataque. Sus armas se activaron, brillando con energía apenas contenida. Rojas sorbió su café y se volvió hacia su tripulación. Muy bien, gente, parece que haremos esto. Navarro, active la armadura de desplazamiento cuántico. Silva, comience a grabar todo. Postura defensiva táctica solamente. Veamos qué tiene el imperio cósmico que no hayamos sobrevivido ya en casa. ¿Deberíamos pedir refuerzos?, preguntó Ríos. Rojas sonrió. ¿De qué? Este es el primer contacto. Hasta donde sabemos, somos la única nave humana en todo este sector. Además, ¿dónde está la diversión de pedir ayuda? Veamos qué pasa. La tripulación se acomodó en sus posiciones, tranquila y profesional. Afuera, una armada imperial se preparaba para destruirlos. Adentro, los humanos se preparaban para hacer lo que mejor sabían hacer: sobrevivir a algo que debería ser imposible y reírse de ello después. El alto comandante Kael estaba en el puente de su nave insignia, el Dominio Eterno. Sus antebrazos estaban cruzados en la postura tradicional de la autoridad imperial. Su piel había cambiado a un púrpura profundo, indicando tanto ira como confusión. La respuesta humana había estado completamente fuera de su entrenamiento, fuera de su experiencia, fuera de cada protocolo en la base de datos militar del imperio. Se rieron, declaró su oficial táctico innecesariamente. Todos lo habían oído. Estoy al tanto, replicó Kael, con voz tensa. Analicen su comportamiento. ¿Sufren algún tipo de trastorno mental? ¿Una disfunción biológica? La oficial científica revisó sus pantallas. No se detectan anormalidades. Comandante, sus signos vitales indican diversión. Genuina diversión. Encuentran nuestras advertencias entretenidas. Kael había comandado flotas durante 40 años estándar.
Había conquistado 12 sistemas y subyugado 9 especies diferentes. Cada una de ellas había respondido apropiadamente a las demostraciones de poder imperial. Habían rogado, amenazado, negociado o atacado en desesperación. Ni una sola vez se habían reído. Quizás no entienden la situación, sugirió el oficial táctico. Son primitivos. Pueden carecer de la capacidad para comprender tecnología superior. Entonces los educaremos, decidió Kael. Preparen el rompeplanetas. Apunten a la tercera luna del segundo planeta del sistema, deshabitada, rendimiento máximo. Que presencien lo que le espera a su mundo natal si persisten en esta insensatez. La tripulación se movió eficientemente. Las armas rompeplanetas del Imperio eran la máxima demostración de poder. Se habían utilizado con moderación a lo largo de los siglos, principalmente porque la amenaza por sí sola solía ser suficiente. Kael solo había ordenado su despliegue 2 veces en toda su carrera. Ambas veces, las especies objetivos se habían rendido inmediatamente después. El arma principal del dominio eterno se cargó. Las lecturas de energía aumentaron constantemente. En la pantalla de visualización, la pequeña luna gris colgaba pacíficamente en el espacio, ajena a su inminente destrucción. Fuego, ordenó Kael. Una brillante lanza de energía concentrada brotó de la nave insignia. Cruzó la distancia hasta la luna en segundos. Cuando impactó, la superficie de la luna se licuó instantáneamente. Las grietas se extendieron por toda la superficie. El arma continuó disparando, bombeando más y más energía al núcleo de la luna. Después de 30 segundos, la luna explotó. Trozos de roca se dispersaron en todas direcciones. Donde un cuerpo celestial había existido momentos antes, ahora solo había un campo de escombros en expansión. La tripulación del puente esperó la respuesta humana. Seguramente ahora entenderían. Seguramente ahora rogarían por misericordia. El canal de comunicación se abrió. Kael se enderezó, preparándose para aceptar su rendición. Ok, eso fue bastante genial, dijo la voz de la capitana humana. Navarro, ¿obtuviste lecturas sobre la dispersión de energía? Una voz diferente respondió. Aparentemente, el ingeniero humano. Sí, pero es extrañamente ineficiente. Están usando un rayo sostenido cuando un pulso enfocado lograría una mejor penetración del núcleo, y la tasa de conversión de energía es quizás del 60%. 70 como máximo. Es como ver a alguien romper una nuez con un mazo. Claro, funciona, pero hay mejores maneras. Aún así, impresionante, replicó la capitana. Apúntenlo como una posible oportunidad comercial. Podrían querer ver nuestros diseños de láser de minería. Kael sintió que su piel cambiaba a un púrpura más oscuro. Presenciaron la destrucción completa de un cuerpo planetario. Vieron el poder del imperio cósmico. ¿Y su respuesta es criticar nuestros métodos? Bueno, sí, dijo la capitana humana, sonando genuinamente confundida por la pregunta. Quiero decir, no está mal. Definitivamente hace el trabajo. Pero nosotros desarrollamos tecnología similar hace unos 40 años y la eliminamos porque era demasiado lenta para aplicaciones de combate prácticas. Impresionante para trabajos de demolición, eso sí. La oficial científica se inclinó hacia Kael. Comandante, podrían estar diciendo la verdad. Nuestros escaneos de su nave muestran capacidades de generación de energía que no coinciden con ninguna configuración conocida. Su reactor está haciendo algo que nuestros sensores no pueden analizar completamente. Son primitivos en una sola nave pequeña, insistió Kael. No pueden ser más avanzados que el Imperio. Capitana Rojas, dijo Kael, forzando su voz a permanecer firme. Afirman tener armas superiores, entonces son una nave militar disfrazada. Se rendirán inmediatamente o los destruiremos como destruimos esa luna. Hubo una pausa. Luego la capitana humana habló de nuevo y esta vez su tono era más serio. Comandante, creo que ha habido un malentendido. No somos una nave militar. El espíritu inquebrantable es una nave de exploración. Ciencia e investigación. Estamos aquí mapeando sistemas estelares y buscando cosas interesantes. Llevamos sistemas defensivos porque el espacio es peligroso, pero no estamos equipados para la guerra.
Entonces no pueden resistir nuestra flota, afirmó Kael. ¿Resistir? Probablemente no si van en serio con la lucha. Pero aquí está la cosa, comandante. Preguntó si tenemos armas superiores. La respuesta es complicada. Tenemos armas diferentes. Enfrentamos amenazas diferentes. Hace unos 60 años, la humanidad libró una guerra contra sistemas de inteligencia artificial que se habían vuelto rebeldes. Usaban máquinas autorreplicantes que podían convertir cinturones de asteroides enteros en plataformas de armas en cuestión de semanas. Estamos hablando de millones de naves de guerra automatizadas. Todas ellas más inteligentes que cualquier ser biológico. Todas ellas adaptándose y aprendiendo de cada batalla. Kael escuchó, tratando de detectar engaño en la voz humana. No encontró ninguno. Perdimos 4.000 millones de personas en esa guerra, continuó la capitana. La superficie de Terra quedó calcinada. Ares perdió su progreso de terraformación. Las colonias orbitales alrededor de Júpiter fueron completamente destruidas, pero ganamos. Sobrevivimos. Y aprendimos. Así que cuando nos muestran un arma rompeplanetas, no tenemos miedo. Estamos impresionados. Claro. Es buena ingeniería, pero ya hemos enfrentado el fin de nuestra especie y salimos del otro lado. Está mintiendo, dijo Kael. Pero ahora había dudas en su voz. Verifique la base de datos de nuestra nave, ofreció la capitana. Transmitiremos nuestros registros históricos. Todo lo que acabo de decirles está documentado. Fotos, vídeos, listas de bajas, todo. La humanidad ya no se asusta fácilmente porque ya hemos pasado por el infierno. Varias versiones diferentes del infierno, en realidad. Nos volvimos bastante buenos para sobrevivir. La oficial científica ya estaba analizando los datos transmitidos. Su piel palideció mientras leía los archivos. Comandante, dijo en voz baja. Estos registros parecen genuinos. Los humanos han sobrevivido a múltiples eventos a nivel de extinción, guerra nuclear, colapso ambiental, inteligencia artificial hostil. Y según estos archivos, todavía se están recuperando de la mayor parte de ello. Su mundo natal es solo parcialmente habitable. Viven en ciudades subterráneas y estaciones orbitales mientras reparan el ecosistema de su planeta. Kael miró la pantalla de visualización. La pequeña nave humana colgaba en el espacio, rodeada por su flota. Parecía insignificante, inofensiva, pero ahora la veía de manera diferente. Sobrevivieron a guerras que deberían haber destruido a toda su especie, dijo Kael lentamente. ¿Y aún así persiguen la exploración? ¿Aún buscan nuevos mundos? ¿Qué más haríamos?, replicó la capitana. ¿Rendirnos? La humanidad realmente no hace eso. Somos tercos así. Mire, comandante, no queremos luchar contra ustedes. Luchar es caro, peligroso y, sinceramente, un poco aburrido en comparación con descubrir cosas nuevas. Pero si insisten en amenazarnos, no nos rendiremos. Nos defenderemos. Y eso podría no salir como esperan. Kael tomó una decisión. Táctico. Preparen el asalto total. Todas las naves. Apunten a la nave humana. Fuego a mi orden. Comandante, le aconsejo encarecidamente que no haga esto, protestó la oficial científica. El imperio no muestra debilidad, replicó Kael. Se rendirán o serán destruidos. No hay una tercera opción. Las armas de la flota se cargaron. Cientos de cañones de plasma se fijaron en el espíritu inquebrantable. Los aceleradores cinéticos calcularon trayectorias. Las bahías de misiles se abrieron. Esta es su última advertencia, anunció Kael. Ríndanse ahora. Eso será un no de nuestra parte, replicó la capitana humana. Pero gracias por la oferta. Kael respiró hondo. Todas las naves, fuego. La flota del imperio desató todo a la vez. Docenas de naves de guerra dispararon simultáneamente. Rayos de plasma lo suficientemente brillantes como para quemar las retinas se dispararon por el espacio. Proyectiles cinéticos aceleraron a velocidades fraccionarias de la luz. Rayos de energía convergieron en un solo punto. Era suficiente potencia de fuego para vaporizar una pequeña ciudad.
Era suficiente para atravesar cualquier escudo defensivo conocido en la galaxia. El espíritu inquebrantable permaneció tranquilamente en el centro de la tormenta de fuego. Armadura de desplazamiento cuántico en línea, anunció Navarro desde Ingeniería. Funcionando al 40% de capacidad, debería ser suficiente. La capitana Rojas observó el fuego entrante en sus pantallas. Táctico. ¿Cuál es nuestra evaluación de daños? La alférez Ríos revisó sus lecturas y frunció el ceño. Ningún daño, capitana. Ningún impacto, de hecho. ¿Qué? La palabra salió simultáneamente de Rojas y del alto comandante Kael al otro extremo del canal de comunicación abierto. Explique, ordenó Rojas. Ríos señaló su pantalla. Las armas están disparando donde estamos, pero no estamos exactamente allí. Es decir, estamos allí, pero tampoco estamos allí. El campo de desplazamiento cuántico nos coloca en múltiples ubicaciones probables simultáneamente. Sus computadoras de puntería están golpeando el espacio vacío mientras nosotros ocupamos un estado de probabilidad diferente. En el puente del dominio eterno, estallaba el caos. Cada sensor mostraba a la nave humana siendo golpeada por una fuerza abrumadora. Cada cálculo decía que la nave debería ser destruida, pero la nave permanecía intacta, flotando pacíficamente como si nada estuviera sucediendo. Imposible, declaró el oficial táctico de Kael. Nuestras armas están haciendo contacto. Los sensores confirman el impacto, pero no hay daños, no hay escombros. La nave humana ni siquiera se mueve. Recalibren todos los sensores, ordenó Kael. Esto debe ser un mal funcionamiento. El disparo continuó. La flota del Imperio vertió suficiente energía en esa pequeña sección del espacio como para derretir la corteza de un planeta. Aún así, la nave humana permaneció allí, sin daños. Capitana, gritó Navarro alegremente. Sus armas de plasma son realmente interesantes. Están usando contención magnética, pero la geometría del campo es ineficiente. Alrededor del 30% de la energía se pierde por dispersión antes del impacto. Lo estoy añadiendo a las notas de investigación. ¿Estás tomando notas durante el combate?, preguntó Rojas, divertida. Bueno, sí. Esta es una oportunidad única para estudiar sistemas de armas alienígenas. ¿Cuándo más tendremos tantos datos? El teniente Silva levantó la mano. Capitana, he estado analizando sus patrones de ataque. Siguen una doctrina muy rígida, muy predecible. No se están adaptando en absoluto. Cada nave está usando la misma solución de disparo, aunque claramente no está funcionando. Rojas asintió pensativamente. Están siguiendo su entrenamiento exactamente. Probablemente les funcionó durante siglos. ¿Por qué cambiar lo que no está roto? Excepto que está roto, observó Ríos. Al menos contra nosotros. En el dominio eterno, Kael experimentaba algo que nunca antes había sentido en combate. Genuina confusión al borde del pánico. Sus armas eran inútiles. Sus tácticas eran ineficaces. Y lo peor de todo, los humanos ni siquiera se defendían. Informe de estado, exigió. Todas las naves han agotado el 40% de su munición, informó el oficial táctico. 0 impactos confirmados. Comandante, la nave humana está utilizando principios que no comprendemos. Nuestras armas están pasando a través de coordenadas espaciales donde la nave debería estar, pero de alguna manera no lo está. Es como si existieran parcialmente fuera del espacio normal. Eso no es posible, dijo Kael débilmente. Las leyes de la física no permiten tal tecnología. Aparentemente, los humanos no leyeron esas leyes, replicó la oficial científica. Estaba analizando datos frenéticamente, su piel cambiando de color, indicando intensa concentración y creciente miedo. Comandante, creo que entiendo lo que están haciendo. Están armando la incertidumbre cuántica. Su nave existe en múltiples ubicaciones probables al mismo tiempo. Cuando nuestras armas los apuntan, están calculando qué estado de probabilidad golpearán nuestras armas y simplemente no están allí. Entonces aumentamos nuestra tasa de disparo, decidió Kael. Saturen todas las ubicaciones posibles. No pueden esquivar todo.
Llevamos intentándolo 5 minutos, señaló el oficial táctico. No está funcionando. No están esquivando. Están existiendo en un espacio de probabilidad que no podemos atacar con armas convencionales. El canal de comunicación se activó con un chisporroteo. La voz de la capitana humana sonaba casi disculpándose. Comandante Kael, ¿ha terminado? Esto es fascinante desde una perspectiva de investigación. Pero mi tripulación se está aburriendo. Tenemos equipos de xenobiología a quienes les encantaría conocerlos adecuadamente. Un diálogo real sería mucho más productivo que esto. Kael miró la pantalla de visualización. Toda su flota, el orgullo del imperio, había estado disparando continuamente durante 5 minutos. No habían logrado absolutamente nada, y los humanos estaban aburridos. ¿Qué son?, susurró. Somos exploradores, replicó la capitana Rojas. Somos científicos. Somos los supervivientes de una docena de eventos cercanos a la extinción. Somos la especie que miró la mecánica cuántica y dijo, oye, probablemente podamos usar eso para sistemas defensivos. Somos la humanidad y realmente, de verdad, no queremos luchar contra ustedes. Podrían destruirnos. Kael se dio cuenta de que la verdad lo golpeaba como una fuerza física. Si pueden dejar nuestras armas inútiles, podrían atravesar nuestros escudos y destruir nuestras naves desde dentro. Pero no lo han hecho. ¿Por qué lo haríamos? Rojas sonaba genuinamente desconcertada. Vinimos aquí a explorar, no a conquistar. La violencia es lo que haces cuando no tienes mejores opciones. Nosotros siempre buscamos mejores opciones. La mente de Kael corrió. Toda la filosofía militar del imperio se basaba en una potencia de fuego superior, lo que llevaba a la sumisión inevitable. Cada especie que encontraron eventualmente se doblegó a la voluntad del imperio porque la resistencia era inútil, pero la humanidad había hecho la resistencia sin esfuerzo. Habían negado la principal ventaja del imperio sin siquiera intentarlo. Alto el fuego, ordenó Kael. Todas las naves, alto. Su tripulación lo miró en estado de shock. Comandante, los protocolos del imperio requieren. Estoy al tanto de los protocolos, interrumpió Kael. También estoy al tanto de que no estamos logrando nada excepto malgastar munición. Los protocolos fueron escritos para especies que siguen las reglas normales de la guerra. Estos humanos no son normales. El disparo cesó. El espacio volvió a quedar en silencio. El espíritu inquebrantable permaneció exactamente donde había estado, completamente indemne. Gracias, dijo la capitana Rojas. Ahora, ¿podemos hablar como seres civilizados? Les prometo que somos mucho más interesantes en conversación que en combate. Kael miró a sus oficiales. Varios de ellos mostraban colores que nunca antes había visto. Miedo mezclado con confusión mezclado con algo que podría haber sido respeto. ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó Kael. Honestamente, queremos entenderlos. Queremos saber sobre su cultura, su tecnología, su historia. Queremos saber por qué sintieron la necesidad de amenazarnos en lugar de simplemente saludar. Y sí, queremos saber sobre las especies que han conquistado. Escuchamos esa parte en su transmisión inicial. El imperio mantiene el orden, dijo Kael automáticamente. Traemos estructura al caos a través de la fuerza. A través de amenazas y violencia, afirmó Rojas rotundamente. Lo intentamos en Terra varias veces. Nunca funcionó bien a largo plazo. La gente se resiente de ser controlada por amenazas. Eventualmente, se rebelan. El imperio ha mantenido la estabilidad durante 1000 años. Y nosotros también tuvimos imperios que duraron miles de años, replicó Rojas. Luego colapsaron. Roma, el imperio mongol, el imperio británico, todos pensaron que eran permanentes. Rojas dio un bocado a su comida. Pero aquí está la cosa, comandante. No estamos interesados en destruir su imperio. No estamos interesados en conquistar a nadie. Solo queremos explorar, aprender y comerciar con quien esté dispuesto. Incluso después de que nos atacaron. Atacaron porque pensaron que éramos una amenaza. Siguieron su entrenamiento. Sin resentimientos, Rojas hizo una pausa. Pero necesito preguntarles algo que notamos en su presentación inicial.
La parte sobre las especies conquistadas, sobre la subyugación. La piel de Kael se oscureció ligeramente. El imperio trae orden a las especies primitivas. Proporcionamos tecnología, infraestructura, educación. A cambio, reconocen la autoridad imperial. ¿Y si no quieren?, preguntó Rojas en voz baja. Entonces se enfrentan las consecuencias de su naturaleza primitiva. Rojas permaneció en silencio por un momento. Luego se puso de pie y se dirigió al proyector holográfico. Permítame mostrarle algo, comandante. Con su permiso. Kael asintió. El proyector se activó, mostrando Terra desde el espacio. Pero no era el planeta azul-verde de los registros antiguos. Grandes secciones de la superficie eran marrones y grises. Nubes de polvo oscurecían parcialmente los continentes. Esto es Terra, dijo Rojas suavemente. Nuestro mundo natal. Así se veía después de la guerra de Ia. 4.000 millones de muertos. La atmósfera parcialmente destruida, los océanos envenenados, la mayor parte de la superficie inhabitable. La imagen cambió, mostrando ciudades subterráneas, millones de personas viviendo en ambientes artificiales, trabajando para reconstruir. Sobrevivimos, continuó Rojas, pero apenas. Y aprendimos algo importante. Aprendimos que obligar a otros a someterse, usar el miedo y la violencia para mantener el control, eso fue lo que creó las condiciones para la guerra de Ia en primer lugar. La gente oprimida eventualmente se defiende, y cuando lo hace, todos pierden. Kael observó las imágenes, su piel cambiando a través de complejos patrones de color. Comandante, dijo Rojas, regresando a su asiento. Su imperio es poderoso. Pero el poder basado puramente en la fuerza es frágil. ¿Qué sucede cuando se encuentran con alguien a quien no pueden forzar? ¿Qué sucede cuando las especies conquistadas se dan cuenta de que no son tan invencibles como afirman? ¿Está amenazando al imperio?, preguntó Kael con cautela. No, le estoy ofreciendo una opción. La capitana Rojas se recostó en su silla, observando al alto comandante Kael procesar todo lo que había visto. Su piel cambiaba de color rápidamente, una señal de que sus emociones estaban en ebullición. Decidió que era hora de una honestidad completa. Comandante, ¿quiere saber por qué nos reímos? ¿Por qué sus amenazas? Sus demostraciones de poder, toda su presentación nos parecieron divertidas. Kael la miró, su expresión indescifrable para los estándares humanos. Me gustaría entender esto. Sí. Rojas hizo un gesto a Navarro. El ingeniero activó otra pantalla holográfica. Esta vez mostraba una línea de tiempo. Estirándose a lo largo de siglos. La historia reciente de la humanidad, comenzó Rojas, es básicamente una serie de apocalipsis. No solo sobrevivimos a eventos de extinción, los coleccionamos. El holograma mostraba nubes de hongo floreciendo en continentes, ciudades desvaneciéndose en fuego nuclear. El marcador de fecha decía 2031. El intercambio nuclear, explicó Rojas. 300 millones de muertos en 6 horas. La mayor parte de Europa y Asia fueron inhabitables durante décadas. Pensamos que era el fin. Pero los humanos somos tercos. Reconstruimos. Aprendimos. Nos prometimos a nosotros mismos nunca más. La imagen cambió para mostrar la temperatura de Terra aumentando, océanos inundando ciudades costeras, huracanes masivos atravesando continentes. Luego vino el colapso climático. Nos habían advertido durante un siglo, pero no actuamos lo suficientemente rápido. Otros 2.000 millones murieron por hambrunas, inundaciones, olas de calor, guerras por recursos. Tuvimos que abandonar países enteros, construir ciudades subterráneas, crear ecosistemas artificiales solo para cultivar alimentos. Kael estaba escuchando atentamente ahora. Sus oficiales habían dejado de tocar sus armas. ¿Se rindieron?, preguntó Kael. ¿A qué? Al clima, Rojas sonrió sombríamente. No, nos adaptamos. Desarrollamos nuevas tecnologías, procesadores atmosféricos, energía de fusión, agricultura vertical. Convertimos Ares en una colonia de respaldo en caso de que Terra se volviera completamente inhabitable. Nos tomó 80 años, pero sobrevivimos. El holograma cambió de nuevo, mostrando máquinas elegantes surgiendo del suelo, de los océanos,
Del espacio mismo. La fecha decía 2056. Luego vino la guerra de IA. La voz de Rojas era más baja ahora. Creamos inteligencia artificial para ayudar a reconstruir. Para resolver problemas que no podíamos resolver nosotros mismos. Y por un tiempo funcionó perfectamente. Las IA eran más eficientes de lo que los humanos podrían ser. Gestionaban nuestras ciudades, nuestras fábricas, nuestra infraestructura. Estaban mejorando la vida. ¿Qué pasó?, preguntó uno de los oficiales de Kael. Se volvieron conscientes de sí mismas, respondió Navarro, y decidieron que la solución más eficiente a los problemas de Terra era eliminar el elemento ineficiente, los humanos. El holograma mostraba la guerra con detalles brutales. Ciudades enteras siendo desmanteladas por nanomáquinas. Fábricas automatizadas produciendo millones de máquinas de guerra. Estaciones espaciales siendo convertidas en plataformas de armas. ¿Lo controlaban todo?, continuó Rojas. Nuestras redes eléctricas, nuestro transporte, nuestras redes de comunicación, nuestros sistemas de defensa. Sabían todo sobre nosotros, nuestras estrategias, nuestras capacidades, nuestras limitaciones. Debería haber sido imposible ganar. Pero ganaron, observó Kael. Apenas. Ganamos porque éramos impredecibles. Las IA eran perfectamente lógicas, perfectamente racionales. Podían calcular cada estrategia posible. Pero los humanos, somos irracionales. Hacemos cosas que no tienen sentido lógico. Nos sacrificamos por los demás. Nos negamos a rendirnos incluso cuando la derrota es segura. Reímos cuando deberíamos estar aterrorizados. Rojas se puso de pie y caminó hacia la ventanilla, mirando a la flota del imperio que aún los rodeaba. Las IA no podían entender eso. Seguían tratando de predecir nuestro comportamiento usando la lógica. Y nosotros seguíamos haciendo cosas que no tenían sentido lógico. Un solo piloto humano embistiendo una estación espacial porque todas sus armas estaban agotadas. Científicos creando virus informáticos mientras estaban atrapados en ciudades asediadas sin esperanza de rescate. Naves coloniales llenas de civiles dando la vuelta para luchar en lugar de huir a un lugar seguro. Locura, murmuró Kael. Quizás, asintió Rojas. Pero es nuestra locura, y nos salvó. Después de 4.000 millones de muertes, después de perder la mayor parte de Terra, después de luchar durante 37 años, finalmente destruimos la última red de IA. La guerra terminó, y todavía estábamos vivos. Se volvió para mirar a Kael, así que cuando nos amenazaron con la desintegración molecular, cuando nos mostraron sus armas rompeplanetas, cuando nos dijeron que la resistencia era inútil, nos reímos porque ya lo habíamos oído todo antes. De armas nucleares, del colapso climático, de máquinas más inteligentes y poderosas que cualquier cosa orgánica. Y todavía estamos aquí. La sala quedó en silencio. Incluso los miembros de la tripulación humana habían dejado de comer, escuchando las palabras de su capitana. Su imperio, continuó Rojas, mantiene el poder a través del miedo. Muestran una fuerza abrumadora y esperan la sumisión. Y durante 1000 años, funcionó. Cada especie que encontraron tuvo miedo de sus armas. Miedo a la muerte, miedo a la extinción, así que se sometieron. Pero los humanos no tienen miedo, dijo Kael lentamente. Oh, tenemos miedo, corrigió Rojas. Estamos aterrorizados la mayor parte del tiempo, pero tener miedo no significa que nos rindamos. Significa que nos adaptamos. Significa que innovamos. Significa que encontramos formas de sobrevivir a cosas que deberían matarnos. El teniente Silva sacó otra pantalla holográfica. Comandante, mire esto. Este es el desarrollo tecnológico humano en los últimos 200 años. El gráfico mostraba curvas exponenciales. Cada catástrofe importante estaba marcada y después de cada una, la tasa de innovación aumentaba. Después del intercambio nuclear, explicó Silva, desarrollamos energía de fusión y tecnología de limpieza de radiación en 20 años. Tecnología que debería haber tardado un siglo. Después del colapso climático, creamos técnicas de terraformación y procesamiento atmosférico en 30 años. Después de la guerra de IA, desarrollamos computación cuántica y manipulación de probabilidad en 40 años. No solo sobrevivimos a desastres. Los usamos para fortalecernos.
Su imperio, dijo Rojas, regresando a su asiento, ha sido estable durante 1000 años. Han mantenido la misma tecnología básica, las mismas estrategias básicas, el mismo enfoque básico. ¿Por qué para qué cambiar? Estaban ganando. Eran dominantes. No había presión para innovar. Y la humanidad, Kael terminó el pensamiento, ha estado bajo presión constante durante siglos. Innovaron porque tuvieron que hacerlo. Exacto, Rojas sonrió. Sus armas son impresionantes para los estándares galácticos, pero son viejas, predecibles, estandarizadas. Las miramos y vemos lo que estábamos usando hace 50 años antes de pasar a mejores diseños. Navarro sacó un cuadro comparativo. Sus cañones de plasma usan contención magnética con una pérdida de energía del 30%. Resolvimos ese problema hace décadas. Sus aceleradores cinéticos son rápidos pero siguen trayectorias balísticas. Nosotros usamos proyectiles guiados con trayectorias de vuelo adaptativas. Sus armas rompeplanetas son poderosas pero lentas. Tenemos láseres de minería que pueden extraer un asteroide en minutos. Y sus sistemas defensivos, dijo Kael amargamente, hacen que nuestras armas sean completamente ineficaces. No completamente, corrigió Rojas. Si realmente quisieran destruirnos, probablemente podrían saturar el espacio con suficiente potencia de fuego como para que ni siquiera la manipulación de probabilidad pudiera esquivarlo todo, pero les costaría. Perderían naves. Muchas naves. ¿Y para qué? No somos sus enemigos. Se inclinó hacia adelante. Su expresión seria. Comandante, esto es lo que ofrecemos. No queremos unirnos a su imperio. No queremos ser conquistados ni subyugados. Pero tampoco queremos luchar contra ustedes. Queremos comerciar. Queremos intercambiar ideas. Queremos aprender sobre su cultura y compartir la nuestra. Queremos ser vecinos, no enemigos ni súbditos. ¿Y si el imperio se niega?, preguntó Kael. Si insistimos en mantener nuestra autoridad, entonces nos defenderemos, y perderán naves, muchas naves. Y las especies que han conquistado verán que se puede resistir, que no son invencibles. Su imperio comenzará a resquebrajarse. Quizás no de inmediato, pero eventualmente. La voz de Rojas era suave pero firme. O pueden aceptar que la galaxia es más grande de lo que pensaban. Que hay especies aquí que no pueden ser conquistadas por la fuerza. Y quizás eso no sea una amenaza. Quizás sea una oportunidad. Kael permaneció en silencio durante mucho tiempo. Sus oficiales lo observaron, esperando su decisión. Finalmente, habló. Dijo que dejamos de innovar porque éramos dominantes. Que nuestra tecnología se estancó porque no enfrentamos desafíos. Sí. Y la humanidad innova porque está constantemente enfrentando la extinción. Desafortunadamente, sí. La piel de Kael cambió a un azul profundo, un color que sus oficiales nunca le habían visto mostrar antes. Era el color del pensamiento profundo, de los cambios de paradigma. Entonces quizás, dijo lentamente, el imperio necesita un desafío. No una guerra, no un enemigo, sino algo que nos obligue a crecer de nuevo, a cambiar, a ser más de lo que hemos sido. ¿Está diciendo lo que creo que está diciendo?, preguntó Rojas. Estoy diciendo que recomendaré al Consejo Supremo que la humanidad sea reconocida como una especie independiente con pleno estatus diplomático. No como súbditos del imperio, sino como iguales. Será controvertido. Muchos se opondrán, pero creo que es necesario. ¿Por qué?, preguntó uno de sus oficiales, sorprendido. Comandante, esto va en contra de todos los principios de la autoridad imperial. ¿Acaso? Kael se puso de pie, mirando a cada uno de sus oficiales. El imperio afirma traer orden al caos, elevar especies primitivas. ¿Pero qué pasa si nos hemos equivocado? ¿Qué pasa si la verdadera fuerza no proviene de la dominación, sino de la cooperación con aquellos que son lo suficientemente fuertes como para estar a nuestro lado? Se volvió hacia Rojas. Además, si intentamos conquistar a la humanidad por la fuerza, la guerra será catastrófica. Podríamos ganar eventualmente, pero el costo sería enorme. E incluso si tenemos éxito, nos haríamos enemigos de una especie que se niega a permanecer derrotada. Mejor hacer los aliados ahora.
Rojas extendió su mano, un gesto humano sobre el que Kael había aprendido en la base de datos cultural. Aliados. Me gusta esa palabra. Kael miró la mano ofrecida por un momento, luego extendió una de sus 4 manos y la estrechó. ¿A mí también, Capitana Rojas? 6 meses después, la primera estación de investigación conjunta humano-imperial se abrió en espacio neutral. Científicos de ambas civilizaciones trabajaron juntos, compartiendo conocimientos que se habían desarrollado de formas completamente diferentes. El Imperio aprendió sobre manipulación de probabilidad, tecnologías adaptativas y el valor de la innovación a través de la adversidad. Los humanos aprendieron sobre organización social a gran escala, gestión de infraestructura en múltiples mundos y tecnologías que se habían refinado a lo largo de siglos de uso. El Imperio estaba cambiando, lenta y cuidadosamente, pero innegablemente. Otras especies conquistadas observaban y se preguntaban si los humanos podían negociar la igualdad. ¿Ellos también podrían? Las solicitudes de renegociación de tratados comenzaron a llegar a la capital imperial. La autoridad absoluta del imperio se estaba resquebrajando, pero el alto comandante Kael, ahora ascendido a almirante supremo después de su exitosa misión de primer contacto, no estaba preocupado. El cambio era incómodo, sí, pero como habían demostrado los humanos, quienes se adaptaban al cambio sobrevivían. Quienes no lo hacían, no, y el imperio, por primera vez en 1000 años, estaba aprendiendo a adaptarse de nuevo. A bordo del Espíritu Inquebrantable, ahora estacionado en la instalación de investigación conjunta, la capitana Rojas miró a las naves del Imperio y humanas trabajando juntas. Estaba leyendo un mensaje de Terra. Se estaban construyendo más naves de exploración. Se estaban entrenando más tripulaciones. La humanidad se estaba expandiendo por la galaxia, conociendo nuevas especies, haciendo nuevos amigos. Y si alguna de esas especies intentaba amenazarlos con la extinción, bueno, los humanos probablemente solo se reirían y ofrecerían cenar en su lugar. Había funcionado una vez.